clase, queridos compañeros y compañeras, vamos a ver el marco conceptual de la ciencia política, por lo menos de los conceptos más importantes que son y están presentes en los principales enfoques y teorías de la ciencia política, y que al mismo tiempo esos conceptos están presentes en proyectos políticos, procesos políticos, modelos de desarrollo, y que a nosotros los economistas nos sirven fundamentalmente para hacer nuestras aproximaciones al análisis de la agenda pública, al análisis de la coyuntura, y obviamente conocer en esa aproximación cómo está la situación política en nuestro país y en el resto del mundo. Los conceptos que están y que son los más importantes, quiero decir, se refieren a hecho político en lo que es la actividad política, proceso político como conjunto de hechos políticos, a sistema político como conjunto de partes, al Estado como institución de poder, que hay un régimen y son instituciones que regulan, que es gobierno y es ejercicio de poder. Obviamente vamos a ver más adelante algunas definiciones un poco más precisas de lo que es Estado y gobierno y sistema político. Actores, sujeto, son sujeto y hecho político en sí. O sea, ¿qué quiero decir? Los hechos políticos están constituidos por sujetos, y los sujetos son actores políticos presentes en la política. Y la política como acción e idea que dirige, que está presente en el proceso político a través de sus determinados y específicos actores, como gobierno, como partido de gobierno, como oposición, como movimientos sociales, como la comunidad internacional y otros. En el marco conceptual que comenzamos a ver de la ciencia política también están presentes lo que es la dinámica de poder. ¿Y qué es la dinámica de poder en esta primera aproximación? Es la lucha por el poder. ¿Y qué está por detrás de la lucha del poder? Obviamente movimientos sociales como actores dentro del proceso político y de la realidad política en nuestro país y en otros países. Por lo tanto, movimientos sociales se presentan como sujetos, actores que se manifiestan como en la ruptura y la transformación del proceso político, de las instituciones que entorpecen o obstaculizan el desarrollo. Movimientos sociales no son necesariamente partidos políticos. Movimientos sociales, a la crisis del sistema de los partidos políticos, son sujetos nuevos que agendan determinados y puntuales temas en los que se le exige al Estado y a los gobiernos transformaciones, porque son necesarias para seguir avanzando en la construcción del desarrollo sostenible. La lucha de poder también está integrada por la autoridad, y autoridad siempre vamos a, en primera instancia, asociar a lo legal. También está la dominación, la acción, el mando, la obediencia. También está en la lucha de poder la hegemonía, cuando vemos proyectos hegemónicos como el que hemos tenido recientemente en Bolivia. Y esa hegemonía, existe la aceptación de la dominación. Por eso es hegemonía, cuando un proyecto está por encima de otros proyectos políticos. Y al mismo tiempo, cuando vemos aceptación de la dominación, vemos una ideología, una cultura y una historia. Aquí vista la ideología y la cultura política como parte de procesos e instituciones que se manifiestan en una conducta de aceptación de la dominación. Está también en la lucha de poder presente lo que son clases sociales, y obviamente por detrás de clases sociales vemos un antagonismo económico entre lo que es, por ejemplo, la clase empresarial, la clase burguesa, frente a la clase trabajadora. Por detrás de la lucha de poder existen los estratos sociales, también vistos desde los roles culturales.
las élites como clases dominantes y el conflicto social como dinámica del cambio. Nos interesa ver la agenda política en una primera aproximación a la realidad política. Si ustedes me preguntan, profe, ¿cómo podríamos hacer para conocer, entrar un poco más a graficar, aproximarnos a lo que es una realidad política? Obviamente yo les diría, hay dos maneras. La primera es ver cómo está y de qué está hecha por factores externos e internos una agenda política, y la segunda es hacer un análisis de coyuntura, como lo vamos a comentar luego. Entonces, una agenda política como aproximación a la realidad política está hecha por lo que es la percepción pública de la gestión política, o sea, cómo vemos al gobierno, qué gestión, cómo la valoramos, cómo la calificamos, la posición de los medios de comunicación, muy importante. Yo diría, en una intención de subrayar la definición de los contornos de una agenda pública, los medios de comunicación son determinantes. Los medios de comunicación posicionan, crean los elementos que son propulsores de procesos de dinámica política debido a su influencia, a su poder. Y ya ahora, con la entrada de también las redes sociales, se constituyen como un mecanismo, como un medio importantísimo para la constitución de la agenda pública y de la agenda política. La posición de la oposición política, vemos en cada gobierno como la oposición política está diariamente, permanentemente aportando, o sea, actuando, quiero decir, en el escenario político, y con ello contribuyendo a la configuración de la agenda público-política. La posición de los intereses organizados, si son de tipo sindical, si son de tipo empresarial y de tipo sectorial, de otros sectores. Los compromisos internacionales son importantes en la constitución también de la agenda política, y la situación económica, obviamente cuando tenemos, como hoy, una situación de crisis económicas, de pandemia, el COVID-19 es un ingrediente fundamental para entender cómo está la agenda política en nuestro país, en el mundo, y a raíz de esta pandemia, cómo se están configurando estos elementos de la gestión política, de los medios de comunicación, de la oposición, de los intereses, de la comunidad internacional. Y obviamente, de alguna medida también, según López, que es la fuente que hemos consultado, el factor azar. No tengo en este momento cómo poder argumentar si es muy importante o poco importante, pero hemos visto recientemente cómo se da una agenda, se construye una agenda política por situaciones que no han sido para nada, o sea, no obedecen a una lógica estructural, sistémica, histórica, y que de repente aparecen como realidad, como parte de la realidad política, y eso cambia la dirección de los procesos políticos. El gobierno de transición debería estar 3 meses, pero una pandemia lo lleva a 10, 11 meses y quién sabe llegue al año. Y eso es parte de la realidad política y de la agenda política en este momento en nuestro país. En términos de factores internos, tenemos obviamente la visión política, hacia dónde va el país, los compromisos políticos entre sectores, regiones, actores, entre gobierno, oposición, entre los integrantes del bloque hegemónico de poder en un determinado momento, la percepción interna de la gestión del gobierno, o sea, como vemos al gobierno, también es otro aspecto importante de la constitución de la agenda pública y política, la posición de los parlamentarios, asambleístas, la posición del partido de gobierno y el estilo del gobierno, son aspectos, factores internos que están presentes y tenemos que verlos a la hora de identificar la agenda política. En términos de coyuntura, como aproximación también a la realidad, y muy importante para nosotros los economistas, entendemos que la coyuntura es como el momento
de lo real. Es a partir de hechos y acontecimientos que podíamos entender cierta dinámica particular propia de una realidad, sea esta local, regional, nacional, internacional. La coyuntura también, según Gramsci, nos aproxima a un estudio más próximo de las estructuras. La coyuntura es el momento de cómo se manifiesta la dinámica de los sistemas y de las estructuras que constituyen, por ejemplo, un sistema económico, un sistema político. Entonces es importantísimo el estudio, el análisis de la coyuntura como aproximación a la realidad política. La coyuntura, importante desde su análisis, encontrar la dinámica propia de los hechos y los acontecimientos. Esos hechos y acontecimientos que todos los vemos, nos enteramos, escuchamos, nos informamos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Esos hechos arrojan información y datos en términos de del comportamiento de lo real. Y aquí visto lo real como actores, fundamentalmente, como sujetos, y con eso nos referimos a un gobierno en particular, a un partido político, a un movimiento. Esos son actores que van constituyendo una realidad política, un momento, un proceso político. ¿Qué nos dice? ¿Qué podríamos encontrar a través del análisis de la coyuntura en términos del momento histórico, el momento político? La coyuntura nos puede revelar también el grado de conflictividad que asume la lucha por el poder político y económico, así como el nivel de agudización de las contradicciones internas del sistema dominante y de las formas ideológicas e institucionales de legitimación de ese sistema, de ese status quo. Entonces, es muy importante el análisis de la coyuntura. Por eso en el curso tenemos programado realizarlo al final del curso como un trabajo de investigación, un trabajo práctico, el análisis de la coyuntura política en nuestro país, sin dejar de ver factores externos, sujetos y actores internacionales, porque ya está prácticamente de mucho tiempo consolidada la dependencia de nuestro país, de nuestras instituciones y sistemas con relación a la dinámica internacional. Me interesa también comentarles lo que es sistemas y macroestructura social, para que vayamos construyendo, insisto, reitero, lo que es nuestro marco conceptual introductorio al estudio de la ciencia política. Y de manera gráfica vemos que el sistema económico es nada más que el conjunto de estructuras. O sea, sistema y estructuras prácticamente van de la mano. Los sistemas están hechos de estructuras, y obviamente atrás de las estructuras, o cómo se constituyen las estructuras en términos históricos, a partir de reglas de juego, de reglas sociales, de relaciones sociales. Se construyen la estructura como conjunto de relaciones sociales determinadas históricamente, según, obviamente, esas relaciones sociales van a estar determinadas por el tipo de propiedad de los medios de producción, las leyes sociales, el derecho, costumbres, otros aspectos importantes. Pero en síntesis, atrás de lo que es un sistema económico o un sistema político, aquí lo tenemos como ejemplo del sistema económico, nos sirve obviamente para el estudio del sistema político. Lo que tenemos que ver es sus estructuras, las estructuras que constituyen un sistema. ¿Y qué entendemos en nuestra elaboración propia como un sistema ya más holístico, más integral? A eso le hemos llamado un macro social. Entendemos obviamente a esa relación interdependiente entre lo que son las estructuras económicas, las estructuras sociales y las estructuras políticas. ¿Por qué? Porque los fenómenos, los procesos, los acontecimientos que vemos a diario están plagados, están constituidos por varios elementos o factores. O sea, lo económico está presente, lo político está presente, lo social
inclusive lo cultural está presente. Entonces, para hacer un poco de análisis, de investigación y de reflexión en el campo de la ciencia política y de la economía política, requerimos un poco ya mirar lo más integralmente, más macro y más holístico, y desde esa perspectiva obviamente hacer preguntas como ¿qué es lo que determina el proceso? ¿Qué es lo que está determinando la constitución de los problemas económicos en Bolivia, de los problemas sociales y políticos? Si es estrictamente lo económico o si es lo social en primera instancia como causa raíz en su primer nivel, luego eso social genera, como estamos viendo, problemas políticos, y esos problemas políticos contribuyen a comprometer el desarrollo, el crecimiento de la economía, y por lo tanto, si son muy agudos, como el tema de hoy, el problema de la pandemia, el problema del COVID, ha generado una crisis económica, una paralización de la economía mundial. Entonces les recomiendo, a la hora de hacer análisis, lecturas, investigaciones, reflexiones y el mismo debate, partir de esta mirada macro social, de conjunto de las estructuras, de interrelación e interdependencia de las estructuras. Para la próxima clase, compañeros, vamos a seguir trabajando otros conceptos que son muy importantes en la construcción del lenguaje de la ciencia política, que, reitero, nos ayuda a aproximarnos a lo que es una agenda, una realidad política, una coyuntura política, y eso es muy importante para la toma de decisiones en el ámbito público, gubernamental, en el ámbito sindical, en el ámbito cultural y en el ámbito empresarial, porque así se constituye el comportamiento de los agentes económicos. Veremos régimen político, democracia, Estado, gobierno y otros conceptos. Compañeros, muchas gracias por la atención. Nos vemos en las siguientes clases, en los siguientes videos. Saludos, un fuerte abrazo.